lunes de Juan 12, del 1 al 50. Vamos a ver cuántos versículos podemos desglosar, vamos a ver cuántos mensajes del Señor podemos entender. Ya escuché yo los de ustedes el día lunes por la noche, ¿verdad? No pude, estaba conectado, pero no mostré en cámara porque estaba haciendo de comer y estaba comiendo. Y escuché sus contestaciones a las preguntas que hizo la hermana, ¿verdad? Ahora me toca a mí compartirles lo que es Juan, del 1 al 50, ¿verdad? Voy a hacer una pequeña oración para que el Señor muestre siga mostrando su amor. Padre eterno, ante tu presencia, mi Dios, gracias. Gracias nuevamente, Señor, porque estás aquí, Señor, porque no nos has abandonado. A donde hemos ido, a donde hemos estado, Señor, has estado aquí presente, mi Dios. Papi, bendice a cada uno de los hermanos que están aquí presentes, Señor, que vinieron por ti, no vinieron para ver qué se escucha ni qué se hace. Hicieron presencia por ti, Señor. Bendice a cada uno de ellos, en donde estén, a donde vayan, a cada una de sus familias, a cada integrante de su familia. Señor, damos gracias. Sé tú, Señor, haciéndome a un lado y hablando tú, para el entendimiento del que te escucha. En tu nombre, Jesús. Damos gracias. Bien, hermanos, vamos a iniciar con la palabra del Señor. Y vamos a iniciar con Juan, del 1 al 10. Quien lo tenga, por favor, sea tan amable de leerlo. Yo lo tengo. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume, preparado con esencias de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón, y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús respondió: déjala en paz, esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Cuando toda la gente se enteró de que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo a él y también a Lázaro, el hombre que Jesús había resucitado de los muertos. Entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también. Hasta ahí, ¿verdad? Sí. Yo me quedo con el 8 al 11. En el 8 nos dice, ¿verdad?, que no siempre los pobres lo tendrán a él, pero él no estará con ellos. Esto se refiere porque Judas estaba en él y creía en él, pero era el ratero, era el que sustraía lo que entraba de las otras personas. Entonces, si nosotros leemos este versículo y así como lo leemos, lo escuchamos, podemos malinterpretarlo, porque se nos ha enseñado y se nos ha dicho que Jesús siempre estará con nosotros, ¿verdad? Y aquí dice que no todo el tiempo lo tendrán con ellos, pero a lo que él va es de que nosotros tenemos que servir al hermano, nosotros tenemos que estar con el hermano. Y lo que él dice que no siempre estará es cuando nosotros dejamos de servir al hermano, nos volvemos a hacer cosas que ya no hace que tengamos a Cristo con nosotros. Así lo interpreto yo, así lo entendí yo. Cuando hacemos cosas que ya no es debidas, que hacemos cosas del mundo, es porque no lo tenemos con nosotros. Pero si seguimos haciendo lo que él hizo, que vino a servir, y si nos estamos sirviendo al hermano, entonces él sigue con nosotros.
Él sigue estando ahí con nosotros, ¿verdad? Y Mateo 20, 28 nos hace una recalca de lo que dijo. 20. ¿Lo leo? Ya lo perdí. Mateo 20, 28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Entonces nosotros, si servimos, tenemos a Cristo con nosotros. Si no servimos, no lo tenemos con nosotros y Él no está con nosotros. Juan, yo iba a meterme con Lucas. Perdón. Juan, del 11 al 20, por favor, quien lo tenga. Porque a causa porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho estas señales. Amén. Sí. ¿Saben? ¿Cuántos? Perdón. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿Ya veis que no consiguéis nada? Mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en las fiestas. Allá. Amén. Sí, vemos que había muchos curiosos, incrédulos. ¿Venían a ver a Jesús o venían a ver a Lázaro? Podemos pensar que venían a ver a Jesús, pero en realidad venían a ver al que resucitó. Es como nosotros, si nosotros en nuestra congregación hablamos, decimos que hay milagros, y la gente que no cree viene para ver en cuál de ellos fue el que hizo el milagro. ¿Es curioso o es incrédulo? Las dos, ¿verdad? Porque viene por la curiosidad, por conocer al que hizo el milagro, y viene por la incredulidad de a ver si fue el milagro o no. Y nosotros, andando en el mundo, somos incrédulos, fuimos incrédulos. Sí. Amén. Dice, recordemos en el 13, recordemos cuando Jesucristo fue llevado a ser juzgado. Aquí dice que gritaban Hosana en el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, cuando fue juzgado, ¿qué fue lo que le gritaban? Al hacer elección entre los ladrones y entre él, al que iban a soltar en aquellas fiestas de Pascua, ¿qué gritaban? Crucifícalo, crucifícalo. ¿No serían esos mismos incrédulos que al ver lo que entraba gritaban Hosana y al día siguiente estaban gritando crucifícalo? Zacarías 9:9, ¿qué nos dice? Alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Amén. Entonces, Zacarías está hablando para los de aquel entonces. Zacarías nos habla a nosotros también. ¿Quién va a venir por nosotros? Nuestro rey. ¿Qué tenemos que tener? No tenemos que tener esa incredulidad ni esa curiosidad. Simplemente esperar en él, porque Zacarías lo está mencionando. Se lo mencionó
en aquel entonces a esa mujer. Y la palabra del Señor se sigue mencionando. Ahora nos toca a nosotros escuchar. Y por fe y sin incredulidad, ¿qué creemos? ¿Que va a venir por nosotros? ¿Va a venir por cada uno de nosotros? ¿Va a venir por su iglesia? Juan 21 al 30, por favor, quien lo tenga. Ay, perdón. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: Ha hallado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz para causa mía, sino para causa de vosotros. Yo en el 24 lo tomé, del 24 un poquito arriba lo tomé, cuando nos dice del Señor, ¿verdad? Dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Yo lo tomé y lo interpreté de esta manera: el Señor Jesús murió, fue sepultado y resucitó para darnos vida a nosotros. Entonces, ¿quién fue esa semilla que cayó en tierra? ¿Quién fue el que murió? Y al resucitar nos está dando esa vida eterna que Él nos había prometido. Y en el 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Aquí nos está dando el Señor de que ame su vida, o sea, la vida que llevamos, que nos esmeramos por ahorrar dinero para comprar un carro, una camioneta, tener lujos, tener riqueza. Esa vida es la que vamos a perder. ¿Y por qué la vamos a perder? Creo yo que por darle la espalda a Dios, por darle la espalda a Cristo, porque esa no es la vida que Él quiere que llevemos, ¿verdad? En el 26 continúa diciendo: y si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahí lo que yo interpreto es que el Señor nos dice que no tenemos que vivir para este mundo, ni para las cosas de este mundo. Estamos en el mundo, sí, ¿verdad? Pero no somos del mundo. La vida por la que tenemos que vivir es por la que Él nos está ofreciendo, por la vida eterna. Esa es por la vida que tenemos que vivir. Eso lo dice Juan, ¿verdad? No somos pertenecemos a este mundo, pero a un mundo espiritual. Entonces, yo creo que Dios sí, su palabra lo dice, sí quiere que nosotros seamos bendecidos, porque Él dice: no, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, pero Dios quiere bendecirnos, y eso que no se nos olvide, para bendecir a otros. Amén. Nosotros somos bendición. Todo aquel que conoce a Cristo como Señor y Salvador, somos una bendición.
pero somos una bendición para otros, para aquellos que no conocen del Señor, para aquellos que no han probado las mieles del Evangelio. Nosotros somos esos vehículos para llegar a ellos y enseñarles y mostrarles lo que Dios es. Y en Mateo 16, 25, también este versículo está relacionado con este mensaje. ¿No leo? Sí. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Aquí lo que estamos viendo, quizás no fue de la mejor manera la que yo lo tomé, pero es que si morimos y anhelamos la vida que llevamos, es la que vamos a perder. Y aquí la hermana nos está leyendo lo que el Señor quiere, que la vida que vamos a tener es la que vamos a perder por Él. Como mencionaba el pastor, para la bendición de los demás. Amén. Del 31 al 40, por favor, quien lo tenga. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Amén. ¿Sí? Yo coloqué aquí, tenemos que tener la luz, tenemos que creer en la luz. ¿Quién es la luz? Cristo, Jesús. Entonces en Él tenemos que confiar, tenemos que tener a Él. Dice aquí que para no andar en las tinieblas, si andamos de día, ok, la luz nos alumbra, la luz la vamos a tener, va a ser Cristo. Nada nos va a hacer, o sea, de las tinieblas. La tiniebla es la oscuridad. Entonces nosotros, si nos vamos un poquito a la crucifixión del Señor, ahí los sabuesos estaban contentos de que habían logrado su cometido. Satanás también, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que pasó? Que ni Satanás, viendo a Cristo ahí en la cruz, pudo derrotarlo. Satanás, todos conocemos que él es tiniebla, ¿verdad? Y nosotros igual. Nosotros tenemos que mantenernos en luz, tenemos que continuar en luz para vencer a toda aquella persona que está, a veces los tenemos entre nosotros, es esa misma oscuridad que nos está obstruyendo de que no sigamos, de que no busquemos de la palabra del Señor, ¿verdad? Es tonto, por decirlo así, es tonto decir creemos en Jesús, adoramos a Jesús, pero vivimos para Satanás. No podemos hacer eso. Si decimos que somos luz y tenemos luz, entonces hay que hacer lo que estamos diciendo. Soy hijo de Cristo, voy a la luz. Entonces hay que hacer eso. No podemos decir yo soy hijo de Cristo, la luz es la luz del mundo, pero una vez estando allá afuera, yo sirvo de allá afuera. Recordemos que el Señor Jesús, si le buscamos y lo mantenemos con nosotros, es de bendición, ¿verdad? Y nos va a dar a manos llenas. Va a proveer por nosotros y nos va a dar bendición. El otro nos va a dar, nos va a cobrar y no nos va a dar vida eterna, nos va a dar fuego eterno. En uno de los capítulos que estudiábamos semanas anteriores, en Juan 9 dice, Juan 9:4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo soy.
O sea, que ahí lo que él está diciendo, él ya sabe que va a morir en la cruz. Ya faltan pocas semanas en este relato, y él lo que quiere es aprovechar el tiempo, mientras haya luz. Mientras haya luz. ¿Y cuál es el mensaje para nosotros aquí? Que nosotros no debemos desaprovechar el tiempo, que nosotros necesitamos aprovechar el tiempo que Él nos da, que nos permite estar en este mundo, para nosotros ser esa semilla de lo que vamos a regar el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Amén. Así es, por eso que tenemos que seguir la luz. La luz es del 41 al 50. Quien lo tenga, hermanos, por favor. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que de la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me envió ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oyó mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mi palabra tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he venido por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es mi vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Fíjese, hermano, qué lindo, porque ahí dice, lo que acaba de leer mi hermano, dice que ¿quién nos va a juzgar? La misma palabra. La misma palabra. Entonces yo creo que nosotros que estamos en un mismo espíritu debemos entender eso. Cuando vayamos a predicar la palabra del Señor, no sé, pero meterse uno en la Biblia y checar que todo sea verdad, porque vamos a ser juzgados por lo que hablemos, ¿verdad? Entonces yo creo que todos debemos tener ese cuidado, porque todos estamos predicando. Entonces tenemos que hablar con la verdad. Y qué lindo lo que sucedió el lunes, porque cuando veamos que algo está ahí sobre las olas, hay que parar, o hay que analizarlo y explicarlo, porque vamos a ser juzgados por lo que hablamos. Y eso, hermanos, la palabra no es mentira. Vamos a ser juzgados. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque muchas de las veces queremos hablar más de lo que tenemos que hablar y nos contrapateamos. Entonces yo creo que cada que abremos nuestra boca, pedirle al Señor que nos guíe, que nos lleve el Espíritu Santo, porque es muy importante. Sí, hermano. Amén. Jesús nos recalca que Él es la luz del mundo, ¿verdad? Él nos recalca todo eso, que Él nos va a juzgar. ¿Quién es la palabra? Jesús. Él es el que nos va a juzgar, como decía el pastor Francisco. La palabra nos va a juzgar. Jesús es la palabra, Él es el que nos va a juzgar, ¿verdad? Y hay muchos que se nos habla del Evangelio y lo rechazamos la palabra. Pero en sí, de rechazar la palabra, las palabras sabemos que es Jesús. Y cuando nosotros rechazamos el Evangelio, estamos, en mi persona, estamos rechazando personalmente a Jesús. Y como dijo el pastor Francisco, ¿vamos a ser juzgados? Sí. Y nosotros, que estamos aquí, yo creo que él leyó mi hoja. Nosotros que estamos aquí, que estamos dando temas, tenemos que tener mucho cuidado. Aún aunque no esté uno de nosotros presente del otro, en el lenguaje, en el modo de comportarse, en todo. Porque de nada sirve el día sábado, lunes, miércoles, toda la semana, los 7 días de la semana, estar estudiando la palabra del Señor y después hacer lo contrario.
Estaríamos rechazando lo que estamos escuchando del Señor. Estaríamos rechazando el Evangelio que se nos está enseñando, el Evangelio que estamos estudiando entre nosotros, que estamos preparándonos para llevarle al que va a necesitar o al que está necesitado. Debemos que tener ese cuidado. Amén. Porque la palabra, cuando uno la lee, cuando uno la estudia, es el primero que agarra. Es el primero de lo que hable. Te hace a ti primero acordarte o regresar tiempo atrás de lo que eres, de lo que hiciste, de lo que fuiste. Y no te puedes negar a decir que no. Porque estás estudiando el Evangelio, estás retrocediendo al de dónde te sacó el Señor. De dónde te trajo. Y si tú dices, no, aquí me estás tú haciendo sentir mal, ya creaste un conflicto con el Señor. Ya lo estás rechazando. Entonces, ¿qué nos dice aquí el versículo? Que escuchemos lo que Él nos dice. Que el que escucha al Padre, lo escuchamos a Él, escuchamos al Padre, y quien le recibe a Él, recibimos al Padre. Entonces, si adoramos a Jesucristo, adoramos al Padre. Amén. Si obedecemos lo que Cristo dice, obedecemos al Padre. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que dijo en Mateo 17:5? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Amén. Desde Mateo nos viene pidiendo el Señor que tenemos que escuchar a Él. Y yo creo que vamos a continuar escuchando. Amén. Yo creo que vamos a continuar con eso que Él pide a cada uno de nosotros, de estudiar su palabra y de enseñársela al que pida, porque todos se acercan, pero nadie quiere escuchar. Por muy suave que le hables, se identifica, se va, se aleja, no quiere nada. Entonces no podemos andar atrás de ellos insistiendo, hey, ven, mira, esto va a ser por ti, esto, no. Primero nosotros. Y después, al que tenga hambre y quiera escuchar, vamos a darle. Esos son los versículos. Hay mucho material, pero fueron los versículos que yo saqué. O sea, de lo que el Señor me estaba dando a mí cuando yo leía, cuando yo estaba leyendo. Eso fue lo que yo interpreté. Si alguna de estas palabras aquí mencionadas tocó el corazón de uno de ustedes con una ofensa, desde ahorita les digo que no fue intención. Esto fue lo que a mí Él me mostró. Y si coincidimos en una ofensa, coincidimos en un acierto, es el Señor. No es el que está parado aquí. Amén. Hasta aquí les entrego lo que el Señor había dado el día lunes, lo que me enseñó a mí, y sean bendecidos por la atención que pusieron. Gracias. Sean bendecidos por asistir nuevamente. Y comentarios, quieren hacer comentarios, podemos hacer.